¿Qué tal amigos? Nos encontramos en una nueva edición de FISIP al Día. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que nos resulta bastante novedoso porque nos aborda mucho en este tipo de podcast, que es el tema del cómic europeo. Todos estamos bombardeados habitualmente por lo que es el cómic norteamericano, los superhéroes, lo conocido por Marvel, DC. Pero en esta oportunidad vamos a conversar justamente de esta otra línea de cómics que se generaron en Europa y que hay siempre una disputa ahí entre dónde surgió realmente la historieta o el cómic en una primera instancia. En esta oportunidad nos encontramos con Yayu, estamos también con Pato y con Jorge Vivanco. Hola, ¿Cómo están todos? ¿Bien? Esta oportunidad Bien, estamos, igual. nos faltó nuestra compañera Carla, que tuvo que hacer, pero ya la vamos a recuperar en una nueva edición. Para partir, bueno, me gustaría que Yayo nos comentara de alguna forma cuál sería, según tu opinión, esta disputa. ¿Quién es el autor del cómic en realidad? ¿Europa, Estados Unidos o otro país que no hemos mencionado? Mira, yo creo que considerando que últimamente existe claramente una construcción en términos de imponer su propia dialéctica, digamos, siempre Estados Unidos en su condición como de potencia va a querer imponer su versión, donde Claro. ellos van a querer figurar siempre como los que crearon el cómic. Claro. Pero por otro lado también está Europa, que obviamente que antes que existiera Estados Unidos como potencia, estaba Europa, digamos, tomando como las decisiones importantes en términos de mundial. Claro. Y ellos también van a querer plantearse como los creadores del cómic. Entonces en realidad yo creo que si Estados Unidos, Europa son creadores del cómic, yo creo que, bueno, hay que ampliar un poco el espectro y entender que el significado del cómic o el simbolismo como de narrar historias de forma gráfica viene desde que el hombre estaba en las cavernas. Claro. Entonces, como adjudicarse quién creó el cómic, yo creo que es como una discusión que los teóricos, claro, lo pueden desenvolver, pero en estricto rigor, no sé, po. O sea, de hecho, las culturas, por ejemplo, las culturas indígenas en Sí. América Latina también utilizaban Pictograma, la imagen, claro, po. Claro. Entonces, Egipto, de hecho, los jeroglíficos. Sí, los orientales también. claro, también. Hacían pinturas también y con sus kanji, los japoneses por lo menos. Claro, entonces, desde esa perspectiva, quizás es un poco pretencioso hablar de que crearon algo, un lenguaje, cuando es un lenguaje que la historia de la humanidad estaba presente de antes de que Claro. se popularizara de la forma que lo conocemos actualmente. Aparte que históricamente siempre Europa y actualmente Estados Unidos han hecho pasar inventos como de ellos, po, Claro. ¿cachai? Como el tema de, no sé, po, los tallarines, ponte tú, siendo que las pastas vienen de China, po. Sí. O el helado, la dinamita, incluso la economía, ¿cachai? Todo eso viene incluso como de Oriente, po. Entonces, hasta el concepto que siempre nos enseñan que en historia, siempre nos enseñan como que Grecia fue como la cuna de la civilización moderna, donde proliferó la democracia, las artes, ¿cachai? Claro. Pero El eurocentrismo, en el fondo. claro, el eurocentrismo, que es como este movimiento que comienza en Grecia, después se traslada a Roma, después se desarrolla como en el norte de Europa, España. después Inglaterra y finalmente a Estados Unidos, como que viene a cerrar este círculo como eurocentrista. Sí. Pero claro, después tú vas ahí como escarbando un poquito en la historia y te das cuenta que los europeos por lo general trajeron cosas de los viajes que hacían hacia Medio Oriente, po, Sí. ¿cachai? Cuando todavía no había intercambio en términos económicos con la misma China, po, Sí. ¿cachai? La ruta de la seda, que en el fondo sirvió para un intercambio cultural igual. Claro. Entonces yo creo que el cómic en realidad a lo mejor va a sonar como muy no sé, po, idealista, pero yo creo que hay que atribuírselo como en general como a la humanidad en realidad, po. De acuerdo a cómo se ha venido desarrollando la humanidad han venido apareciendo esto. Claro.
Pato, desde la perspectiva de las historias que nosotros conocemos, que nos llegaron desde Europa, en una conversación previa tú me comentaste que había algunos cómics que tú considerabas que eran destacados dentro de este ámbito. Sí, me acuerdo Tintín, Tintín. como Sí. como europeo. Claro. ¿Y tú leíste estos cómics alguna vez o tienes referencia más bien por el cine, porque también seleccionan películas o animaciones? Las animaciones más que nada. Animaciones, ya. Claro, ¿no? En ese aspecto, quizás, no sé si estoy en lo correcto, pero me da la sensación de que como que el cómic europeo no está tan vinculado a los superhéroes, sino que más aventura, personajes que tienen como aventuras, más reales, más aterrizados. No sé si se da eso, no sé tú, Jorge, coincides con eso. Sí, o sea, ¿Tienen una apreciación así? Yo creo que ellos igual tratan de tener historias más independientes. En Estados Unidos, bueno, por el tema de que por los superhéroes y lo que más vende, se sigue esa línea y mucha gente quiere comprar superhéroes, aunque sean distintos, pero seguir la línea de superhéroes. Creo que ahora hay como más independencia en Estados Unidos, pero en Europa hay ideas originales y se exploran otras temáticas como más surrealistas incluso, más crudas también. No hay limitaciones editoriales también en algunos casos. Claro. Va como más enfocado al público más adulto. Por lo menos eso es lo que me llama la atención a mí, por lo que he visto, lo que he percibido en la historia. Se desarrolla también más la parte artística dentro del estilo que tienen. Claro, ahí lo que pasa es que Estados Unidos siempre se ha encargado como de posicionar el cómic como tiene un origen súper popular, po. Claro. De hecho, antiguamente los cómics costaban, no sé, menos de $1 en Estados Unidos, estamos hablando a principios del siglo XX, po. Y eso era un intento por tratar de entretener a las masas populares que muchas veces tenían problemas, o sea, en Estados Unidos había mucho desempleo. Cuando fue el tema de la crisis económica que vivieron en la década del 30. Sí. Por lo tanto, la gente no accedía a entretenimientos que eran como más elitistas, como la ópera, el teatro. Entonces, las formas de entretenimiento más populares eran la historieta y el cine. Y el cine en términos de que tú pagabas, no sé, una moneda y veías ahí una proyección de una imagen con un compadre tocando el piano al lado, ¿cachai? Claro. No eran largometrajes, eran como Claro. escenas sueltas. ¿No? Entonces Estados Unidos entendió que una de las formas de poder, digamos, como imponer en términos culturales, de imponerse en términos culturales, era justamente llegar a las masas populares por medio del cómic y del cine, que fueron como los pilares, po. En cambio Europa viene como de otra tradición, porque Europa, el cómic europeo está más emparentado con las líneas más clásicas del arte, po. Y por ende es más humanista en las temáticas, porque en Europa plantean el arte como un mecanismo para incluso poder llegar a cuestionar la realidad y a partir de ese cuestionamiento tú poder construir tu verdad y tu propia realidad, po. Pero en Estados Unidos tomaron como como la manera en que se abordaba en Europa, lo tomaron, lo transformaron y lo posicionaron como una entretención. Entonces como el componente entre comillas artístico quedó en un segundo plano, po, y lo que importaba más que nada era como la entretención más que el arte, po. Entonces por eso Europa visualiza el cómic, lo visualiza desde otra perspectiva y por eso el género de los superhéroes no es tan potente en Europa, po. Sí. Porque en Europa son más como de aventuras, ¿cachai? Como de aventurarse en otras tierras, que tiene que ver igual con esa herencia colonialista, po. Sí. Como de la persona que sale de su zona de confort y va a recorrer el mundo y va a la conquista, ¿cachai? Entonces, más que superhéroes, claro, hay como aventuras, porque también ocurría que los europeos entendieron desde el principio que el cómic iba a ser una herramienta súper potente de Estados Unidos en términos de propaganda, po. Entonces, a principios del siglo XX, cuando empezaron a proliferar gobiernos de corte más nacionalistas, ¿cachai? Y fascistas, como en Italia, en España, en Alemania, estos países se encargaron como de cerrar la entrada de cómics estadounidenses a sus países, porque ellos entendían que una Mujer Maravilla, un Superman, en el fondo era como propaganda capitalista en países que eran
socialistas, nacionalistas, fascistas, po. Entonces los europeos empezaron a publicar sus propios contenidos. Por ejemplo, en España publicaban el Capitán Trueno, po, que el Capitán Trueno en el fondo estaba ambientado en la época cuando España peleaba contra los musulmanes. Y en el fondo eso es como un grito de ese nacionalismo franquista, po, de que tenemos que pelear contra los musulmanes, ¿cachai? Tenemos que pelear contra el factor externo que está contaminando a Europa. Entonces por eso, de hecho, Tintín, cuando el nacionalsocialismo todavía bueno, la historia se ha encargado de hacernos entender que el nacionalsocialismo era algo como malo, ¿cachai? El nazismo en todas sus expresiones es algo malo. Ojalá no dar espacios para entenderlo, para estudiarlo, ¿cachai? Teniendo conciencia obviamente que es un elemento de cuidado, pero al principio los cómics de Rin Tin Tin tenían mucha cosa nazi, ¿cachai? Que después obviamente fueron como suavizando, ¿cachai? Para no vincular a Tintín con el nazismo. Pero eso, por ejemplo, que ya ciertas historietas de Tintín tuvieran personajes que fueran nazis o incluso temáticas racistas, que obviamente en esa época no se cuestionaba porque era visto como algo natural. Claro. Eso ya habla de cómo el cómic europeo tenía la necesidad de plantear temáticas netamente europeas para contraponerse con esta... Quizás incluso abordar más un tema sociopolítico, como de lo que estaba ocurriendo en el momento en la sociedad. Claro, pero aún así lo que tienen en común ambos es que utilizaron el cómic como herramienta de propaganda, tanto Europa como Estados Unidos. O sea, en el fondo era como la guerra mundial que existía en ese momento, pero llevado al campo de la historieta. Sí. Desde la perspectiva más bien de cómo es abordado por el público el tema del cómic, Pato, tú, ¿cuál es la diferenciación que más percibes tú a nivel de lo que se puede encontrar en un cómic de Estados Unidos o uno europeo, de acuerdo a lo que tú percibes? ¿Que consideras tú una diferencia muy marcada en el lenguaje o en la gráfica, no sé? Yo creo que igual se notaría eso como tanto lo gráfico como a nivel de contenido, porque son siempre como los estadounidenses se marca más, como dice aquí en Yayo, son más los superhéroes, ¿cachai? Yeah. Y los otros más aventura. Entonces, como en el fondo sientes que la diferencia tiene que ver más con una temática de cómo se aborda el contenido. Sí. Porque, por ejemplo, yo sé que tú lees cómics, eres consumidor, sí, bueno, ahora principalmente de superhéroes. ¿Sientes tú que hay alguna marcada diferencia cuando el autor, por ejemplo, tiene un origen que no es norteamericano? Por ejemplo, Alan Moore, hay otros autores que claramente escriben de otra manera o abordan las temáticas. Igual no soy como muy metido, por eso digo, no hace mucho que me... Por ejemplo, hace poco tuviste The Voice, que está basado en un cómic que el autor es británico. Sí, yo la vi así porque me la recomendaron y lo encontré súper bueno. ¿Notaste como una diferencia respecto a lo que se cuenta habitualmente en...? ¿Tú leíste el cómic? No, vi la serie. Ahora quiero tratar de hacer un tiempo libre para leerme los cómics. No, encontré que se nota como dices tú, una diferencia grande porque siempre se cuenta como lo bonito de los héroes, pero esta vez se cuenta así como el lado B. Así como que se explica y cómo plantean cómo serían los héroes, así como, claro, así como... Claramente hay una alusión a la Liga de la Justicia. Y lo que es también el tema social que pasa habitualmente en las sociedades, en todas las sociedades, el tema de que hay elementos que son corruptos también. Entonces, que quizás en Estados Unidos son muchos, no hay esos grises, está como que el superhéroe es bueno y el villano malo y no hay escala de grises. Claro. ¿Qué cómics que conoces tú, Yayo, que sean europeos, estilo europeo? Por lo menos que tú recomendarías, por ejemplo. Bueno, yo creo que dentro de... así como parecía un poco en el cine, que como que los italianos se adueñaron como el western. Hay muchos cómics que son ambientados en el viejo oeste, que también son europeos, que son
es como que los europeos se adueñan de temáticas que uno podría pensar que son netamente estadounidenses, pero le dan una vuelta. Entonces como que te narran historias ambientadas en Estados Unidos, pero desde una perspectiva más artística. Hay un cómic español, europeo, hay un cómic español que se llama Torpedo. No sé si ubican ese cómic ustedes. Torpedo es un detective que viene un poco en la línea como de las películas Noir, como de Humphrey Bogart, del Halcón Maltés, ¿cachai? Como de ese estilo como de cine de los años 40, 50, como género negro, en blanco y negro, y siempre como el detective sufriendo porque está solo en su oficina con problemas de alcoholismo. Llega la chica, y llega la chica, claro. Entonces, la femme fatal. Entonces, claro, el Torpedo toma esa temática, como que traslada las historias, ¿cachai? Como el género del cine noir. Y yo, por ejemplo, bueno, por lo general yo siempre trato de recomendar ese cómic porque en términos gráficos es súper interesante porque no sigue la línea gráfica que viene de Estados Unidos. Es como que ellos proponen su propia línea gráfica y uno se tiene que adaptar a esa línea gráfica y no al revés. Como el cómic de mercado estadounidense, ponte tú, como de DC o Marvel, que igual la línea gráfica de ellos tiene que necesariamente coincidir con el gusto de la masa. Claro. Pero con estos otros cómics, no, claro. No, y de hecho la gente lo pide también, pues, o sea, va a exigir, va a decir, oye, pero esto no se parece, no me gusta, no lo voy a comprar. Claro. Se produce en el fondo una mayor libertad creativa en el caso europeo. Sí, pues hay como mayor libertad creativa. Bueno, y también yo recuerdo cuando chico que me hacían leer harto Asterix y Obelix. Francés. Por un tema de que cuando yo estaba en la básica, en mi colegio me hacían clases de francés. Entonces, para poder, digamos, como entender el idioma, me hacían leer cómics de Asterix y Obelix, y ahí empecé a conocer y empecé como a sacarle el rollo al trasfondo que tenía ese cómic, que era como un grupo de... Los galos. Eran los galos que resistían esta invasión de Roma, ¿cachai? Era lo único que podían resistir porque todos los otros cayeron, sucumbieron ante el Imperio Romano. Claro, entonces el tema como de este pequeño grupo que como que resistía a una invasión era una analogía un poco a lo que estaba viviendo Europa frente a la llegada de esta invasión de estadounidense. En el fondo como esta invasión cultural y esta invasión de cómics de mercado y también en el cine, donde acaparaban todas las distribuidoras y todas las... De hecho ahí en las guerras mundiales principalmente se produjo ese intercambio cultural donde Estados Unidos llegó como héroe prácticamente a las guerras, a ambas guerras y como que todos de alguna forma querían una tajada del sueño americano, como que se vendía mucho eso. Bueno, eso por lo menos es lo que nos ha planteado Estados Unidos. De alguna forma, claro. Porque si de pronto, no sé, pues tú a lo mejor vas a esos países y no sé, pues en Francia siempre como que se destaca la resistencia francesa ayudada por los estadounidenses. O no sé, pues, si empezáis como a desmenuzar te das cuenta que en realidad el mayor aporte que en términos como de hacer desaparecer a la Alemania nazi fue de la Unión Soviética. Pues. Claro. Que en realidad los Estados Unidos fue como... Oye, desde ese punto de vista se mantiene eso del nacionalismo francés en la actualidad, porque hace poco un amigo me contó que por un viaje allá, digo que uno cuando va a otro país siente que el idioma como que se puede comunicar en el inglés. Claro. Y que como que la gente lo retaba, porque habla inglés y aquí estamos en Francia hablamos francés. Entonces es un tema cultural muy fuerte. Igual tengo un amigo que fue y cuando estaban en los cines no había mucha publicidad de películas norteamericanas, apoyaban más su mercado. Francés, claro. Me está acordando igual que hay animaciones de los años, no sé, los años 45 por ahí, de la Disney, donde hacen una caricatura de los nazis y ya hay un poco de propaganda para, bueno, llevar soldados a la guerra, obviamente. Llevar soldados. Y lo otro también, no sé si tiene algún vínculo ahí, quizás ya yo pueda tenerlo más claro, lo que es el tema de la gráfica que se usa en el ámbito
¿cómo se llama? Caricatura. La caricatura que se usa como propagandísticamente hablando, también está incorporada muchas veces al tema de lo que es los diarios, por ejemplo, donde se usa la sátira como para reírse de los políticos, de la autoridad. La sátira, claro. Entonces, ¿cuál es el link ahí? ¿Es previo al cómic esa sátira? ¿O me parece que sí o estoy equivocado? Bueno, lo que pasa es que la sátira, bueno, es como lo que hablábamos delante, pues, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues? Claro. O sea, ¿quién inventó el cómic? ¿Europa o Estados Unidos? Yo creo que el tema de la crítica siempre estuvo presente en la medida que hubiera un imperio abarcando todo el control sobre, no sé, pues, un territorio. Por ejemplo, no sé, cuando está el Imperio Roma, yo me imagino que habían católicos en la clandestinidad, ¿cachai? Debajo de las iglesias, ¿cachai? Haciendo rayados contra el emperador, ¿cachai? Claro. Pero particularmente Europa es más ácido el humor. Sí. Por ejemplo, hay una revista que se llama Charlie Hebdo, que fue una revista que sufrió un atentado, de hecho, no sé si fue hace 3, 4 años atrás. Y bueno, el atentado supuestamente nació justamente por el tema de que ellos se reían mucho el humor de ellos tan sarcástico, tan ácido, que se reían mucho de los musulmanes, incluso de su propia clase política. Entonces, ese tipo de experiencia de pronto lleva a que tú de pronto digas ya, pero hasta qué punto el humor es válido, que incluso pueden llegar a atentar contra tu vida, po. O sea, la libertad de expresión, ¿cachai? ¿Bajo qué características puede ser bueno, entre comillas, si es que a lo mejor tú también te estás riendo de personas que son minorías en Europa, po? Claro. O sea, con toda la connotación que obviamente para ellos tiene que vengan musulmanes, ¿cachai? Que pueden ser como potenciales terroristas y todo, pero siguen siendo minoría, po. Entonces, está bien, ¿cachai? Que tú hagas humor de pronto que generen este tipo de cosas que después se mutan, po, se transforman ya en un tema como de interés nacional, ¿cachai? Y bueno, es como parecido un poco a lo que ocurría acá en Chile cuando está Topase. Pero Topase siempre se concentró como un humor siempre afinado, la puntería estaba afinada hacia la clase política, pues, donde incluso los gobiernos de turno mandaban a requisar los tirajes de las revistas porque a veces el palo era muy fuerte para ellos. Claro. Entonces, claro, en Europa de pronto tiene eso, pues, como de, sobre todo esta revista que es francesa y que viene como esa tradición de que nace como este concepto como humanista que nace con la Revolución Francesa, de que como construir una sociedad por el hombre y para el hombre, y dejando de lado esa idea como de que las sociedades estaban construidas hacia Dios, mirando hacia Dios, ¿cachai? Con el rol importante de la iglesia, el papa, y entonces de pronto nace esta revolución y dicen, no, pues nosotros tenemos derecho de reírnos de nuestros políticos, de nuestra autoridad y todo, pero llevado quizá a un extremo tal, donde es como para algunos súper complejo tratar de separar hasta qué punto es chistoso y hasta qué punto es ofensivo. ¿Cachai? Entonces sí, pues, el humorismo igual es súper... en Europa se ha desarrollado súper fuerte. Quizás no sé si la comparación sea válida, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si hablamos de sarcasmo, de reírse de los políticos, está la revista Mad. Ah, claro. Pero yo no me imagino un terrorista llegando a la revista Mad con una carga de dinamita, ¿me entendí? Claro. Pero en Europa sí, pues. Sí. Pato, ¿tú consideras que es valioso que se dé esa visión del cómic en este caso de la caricatura para criticar a la política, a los dirigentes, a la gente que está en el poder en el fondo? Sí. ¿Es una buena herramienta? Yo digo que sí. ¿Cómo tú crees que en el fondo influye? ¿Es como de manera directa, más solapada, a través de historias como encubiertas? ¿Tú crees que es más fuerte cuando se da así con evidencia, con todo lo que...? No, que más que nada sean como, en algunos sean como más suavecitos, como implícitos. Porque si lo dais de golpe, como que igual pueden así como que se van a espantar. Generar como más revuelo. Tú sabes que la generación ahora es como que se espantan con todo, entonces se la hacen como muy... se van a poner... Sí. Entonces, ¿sientes que es el método actualmente que sea como más solapado, es más efectivo de alguna forma, como para evitarse esos problemas? Sí, porque
se sigue haciendo, entonces yo creo que... Es como la forma más... Hay otro tema que, por ejemplo, me acordé de lo que estabas diciendo delante, Gallo, el asunto de la cómo se plantea esta propaganda. Me acuerdo que leí por ahí que en Roma, creo que fue en Pompeya, en las ruinas de Pompeya, se encontraron muchos grafitis, que también tenían alguna connotación política, que se reían del emperador, los senadores, y eran dibujos y contexto, obviamente. Quizás también ese puede ser algún tipo de antecedente también previo a todo esto del cómic, y así como cuando partimos hablando que viene de antaño este tema de expresarse a través de dibujos y contexto y todo eso. Yo creo que ocupaban lo que pudieran para expresar una disconformidad. Claro. El otro día estaba viendo Calígula, la de Tintoras, y hay una parte donde el Calígula baja a conocer a cómo se estaba comportando el pueblo. Y están haciendo una obra teatral y burlándose de él y de su corte. Y ahí él sale a desarmar esta obra de teatro y después lo atrapan y lo llevan a la celda donde estaban torturando a la gente. Pero claro, yo creo que sí, ocupaban lo que tuvieran, la música, la gráfica, o los que sabían dibujar. Ahora los que sabían leer y escribir también tienen esa posibilidad. Pues de hecho ese es un factor importante porque en esa época el tema de la lectura era de ciertas clases acomodadas, Claro. entonces el tema más visual era de cómo expresar era a través de dibujos, quizás de estas cosas como graffiti. Lo que pasa es que Sí, siempre, bueno, cada sí, cierto sí. tiempo en la historia ocurre que hay fenómenos que tienen una raíz que es popular, que de alguna forma representan como un medio de expresión y como una válvula de escape frente a, no sé, gobiernos que de pronto te ahogan mucho. Pero siempre pasa que hay teóricos o gente que de alguna manera racionalizan estas expresiones que son espontáneas y que son populares y de alguna manera como que te lo encierran, ¿cachai? Es como que te lo racionalizan, te lo transforman en una teoría. Entonces, claro, en el tema del cómic pasa que el cómic nace primero como un elemento súper popular, ¿cachai? Pero después, al ver que esto estaba dejando una marca en la sociedad, después lo elitizan, te lo encierran en una galería, ¿cachai? Se lo transforman en un arte, te dicen que... Y ahí hay una discusión eterna entre los teóricos del arte y la gente que viene del mundo del cómic, que plantean que el cómic no es un arte. Y estos teóricos plantean que el cómic, al no ser un arte, es solamente una forma, es un lenguaje comunicativo, pero no es un arte. Y eso ocurre mucho también con el tema de lo que está ocurriendo ahora con el cómic a nivel mundial, de que el cómic dejó de ser una mera entretención, entre comillas, popular y masiva, porque ahora el cómic igual lo están elitizando de alguna manera. O sea, si tú querés comprarte un cómic, necesariamente tenés que pagar, no sé, 15 lucas por un libro en tapa dura, papel cuché, 15 lucas que de pronto la gente más popular no va a querer pagar 15 lucas porque de pronto no puede, no más. No es prioritario. Entonces, con el cómic pasa eso, pues, de que cuando Warhol toma ciertos elementos del lenguaje del cómic y lo transforma en el pop art, ¿cachai? En el fondo igual te está diciendo, oye, ahora nosotros vamos a interpretar el cómic y lo vamos a llevar a una galería de arte, y si tú quieres hacer pop art, tenés que guiarte bajo estos cánones del arte, y te lo empiezan a racionalizar, pues. Entonces, yo creo que hay una pugna que siempre ha existido, pues, de que en qué momento los grafitis que decís tú que estaban en... ¿Dónde eran? Pompeya. En Pompeya. Hay muralistas, ¿cachai? Que nacen en la calle y que en algún momento de su vida terminan grafiteando dentro de una galería, po. También. Entonces, o sea, bueno, Bueno, hay el típico discurso de que se le atribuye a estos artistas que son en un inicio más contestatarios, dice que se venden, porque de alguna forma caen en el tema de ser en un arte más elitista, como tú lo señalas. claro. Entonces con el Hay tema que comer, hay que comer. Entonces con el tema del cómic pasa algo similar, pues como ya se entendió que el cómic da mucha plata si es que tú lo administras bien, como lo hace la Marvel, Claro. ¿cachai? Es como lo que pasaba con esta película de Bruce Willis, El Protegido, Ya. cuando Samuel Jackson hacía el papel de este compadre que está a cargo de una galería, Sí.
y la gente iba a ver dibujos de cómics enmarcados. Y siempre se preocupaba de hacerle entender a la gente, oye, esto es arte. Claro. Cuando la gente decía, oye, pero es por este dibujito, ¿cuánto hay que pagar por este dibujito? Y el Samuel Jackson se molestaba. Y decía, oye, pero no me ningunees. Pues eso, por ejemplo, habla de cómo hay personas que comienzan a elitizar un lenguaje que debiera ser como transversal. ¿Qué te parece eso a ti, Pato, el que se produzca ese fenómeno de elitización del cómic? ¿Estás de acuerdo o consideras que como que se pasan de la raya un poco? Yo sé que tú coleccionas también mucho cómic, entonces ¿tienes claro eso de cómo se va el presupuesto en el tema? Sí, sí, lo he visto en el último tiempo. Me puse a juntar una colección que salió el año pasado en los kioscos. Y de repente uno mirando, así por internet, y como que los precios se dispararon. Era como, oye, pero ¿por qué si es lo mismo? Otro no, porque está sellado, que la calidad, que está en perfecto estado, y uno queda como... Pero uno está dispuesto a pagar esa cantidad de X plata porque está como en perfectas condiciones, no sé. Como... Sí. No, es raro porque en el fondo lo mismo que pasa con ediciones que la gente compra sellada y ni siquiera la abre para... lo mantiene sellada. Como dicen eso, como conserva su valor. Conserva su valor y todo, entonces... Si tú lo abres como que un pecado. Entonces sientes que en el fondo el arte igual se está perdiendo de alguna forma, es como tener una galería de artes con las puertas cerradas que nadie entra a verla. O sea, es lo que la sensación que me queda. ¿Qué referentes podríamos encontrar en el cómic europeo, aparte de lo que comentabas tú? Bueno, hay hartos referentes. De hecho, hay una... ¿cómo se podría decir? Hay una cercanía muy estrecha entre la escuela argentina del cómic y Europa, porque hubieron muchos dibujantes argentinos que desarrollaron su carrera en Europa y viceversa también. De hecho, hay un cómic que es súper importante que se llama El Corto Maltés. Hugo Pratt. De Hugo Pratt. Y el Corto Maltés, claro, habla justamente de lo que comentábamos delante, de este personaje que recorre el mundo, ¿cachai? Como va a aventurarse, tiene muchas historias que están ambientadas en conflictos en guerras de la primera mitad del siglo XX. Claro. Va conociendo mucha gente, se va generando muchas amistades, muchos lazos. Hay personajes que conoce, que integran en su mundo, que son históricos, que aparecen de vez en cuando. Claro. Y bueno, y él fue el creador del Corto Maltés, fue italiano. Pero en Argentina tuvo mucho impacto porque hay una cercanía igual entre obviamente llegaron muchos inmigrantes italianos a Argentina que también desarrollaron su carrera ahí, pero yo creo que el Corto Maltés es uno de los grandes referentes que hay, si es que lo vamos como viendo por país. Por ejemplo, en Italia está el Corto Maltés, que tiene su película animada igual. En España, bueno, está Mortadelo y Filemón, que también es como más humorístico. Claro. Sí, humorístico. Y bueno, y también Mortadelo y Filemón, que habla un poco de estos agentes secretos que recorren el mundo como luchando contra dictaduras que están, no sé, pues hay un cómic bien particular que van a un país que se llama Chulo y donde hay un presidente que se llama Panocho. Entonces como que tiene ese humor como bien en español, pues sí, es como y bueno, y en España de hecho el cómic se llama Teveo. El Teveo, claro. El Teveo, sí. Y eso es porque antiguamente existía una revista que tenía unas siglas, que era una T, una B y una O. Entonces la gente cuando iba a comprar esa revista la pedía como el TVO. Y como esa revista tenía historietas, la gente empezó como a vincular la historieta con esa sigla. Entonces se posicionó como TVO. Entonces por eso hasta el día de hoy en España le dicen TVO, pues en Francia le dicen la banda de cine. ¿Hay algún país europeo que sea más prolijo a la hora de publicar cómics o como que todos tienen más o menos mismo nivel de...? Lo que pasa es que cada país tiene características distintas. ¿Yeah? Por ejemplo, bueno, los ingleses son un cuento aparte,
como todo en realidad, pues si los ingleses siempre se han destacado por mirar como a Europa, como que lo Europa miran. está ahí, nosotros no somos Europa. Eso, claro. Pues entonces como que la escuela del cómic inglés es súper... tiene dos vertientes, pues una corriente más shakespeariana, si es que se puede decir, y de esa escuela, por ejemplo, donde nacen Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, pero también tienen otra escuela que es como más urbana, como que tratan de tomar temáticas más De calle, claro, como Trainspotting, como plantear temáticas que tienen que ver con la Inglaterra de hoy en día. Y en España la política, el cómic político en España es súper potente. Todavía abarcan temas de la Guerra Civil Española. Y Francia también Francia es como más, entre comillas, plantea temáticas más humanistas, como más, no sé, esa corriente más ligada con la escuela del arte, ¿cachai? Entonces cada país está posicionado de forma distinta. Por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en los últimos años ha habido una explosión de cómics, pero que son como una respuesta frente al cómic como de los años 50, como de Estados Unidos, ponte tú como Cuentos de la Cripta, como ese fenómeno como de más de como más gringo, más de, no sé cómo explicarlo, como más de cultura masiva popular. Como que están en ese estilo actualmente. Claro, y ellos como que están rescatando la gráfica de los años 50 y lo están llevando como a... Lo otro que he visto mucho en el último tiempo de cómic europeo, porque tú sueco, creo, belga, no sé, como que están agarrando mucho las adaptaciones, como que están adaptando historias, novelas o películas, y como que se están yendo en ese tema de adaptar más que crear historias originales. Entonces quizás también es una respuesta también a lo que ocurre en Estados Unidos, porque también hay una fuerte corriente de adaptación de cómics. Yo creo que la temática de los cómics europeos da para hacer una cantidad de películas, pero es lo que vende, o sea, los que más llevan este tema de las películas son los norteamericanos. Y por ejemplo, lo que le pasó a Jodorowsky, que trató de hacer una película que fuera eterna y no caía en la modalidad que tienen los norteamericanos, de que tiene que durar 1:40, 1:45. Entonces no pudo hacer su película, que era una locura en realidad, con unos presupuestos súper altos. Pero tuvo que hacerlo cómic. Tuvo que hacerlo cómic, claro, y lo convirtió en el Incal. Con uno de los dibujantes, yo creo que referentes franceses y europeos, Moebius, o Jean Giraud. Bueno, de hecho Moebius ha sido uno de los abanderados del cómic europeo que más se ha hecho conocido en Estados Unidos, básicamente porque ha colaborado con producciones hollywoodenses. Claro. Por ejemplo, él asesoró toda la parte de la estética del Quinto Elemento. Diseñó todo el tema de los edificios, de las naves, de los taxis. Pero la influencia igual hay como de Metrópolis también, porque se ve esta ciudad claro. Bueno, pero Metrópolis también tiene influencia del cine expresionista alemán, pues. Entonces al final, ahí te das cuenta que al final es un pimponeo, pues. Así como, pero este viene de acá, claro. Sí, pero este tomó de acá del otro lado, pero este tomó de acá del otro lado de acá. Entonces... como respuestas de alguna forma a ciertas golpes que dan de un lado o de otro. Y la otra vez, no sé si puede que esté muy equivocado, pero me pareció haber escuchado que Moebius también colaboró en algunos diseños conceptuales para la primera película de Alien. Sí, también. En el tema de los trajes espaciales. Sí. Como que él aportó también con... Bueno, Giger. Giger, que si bien no viene como del cómic, toma ciertas componentes del cómic, pero lo lleva como a la gráfica, como al arte que hacía él. Sí. Bueno, Moebius colaboró con la película de He-Man también. Bueno. Los conceptos bastante interesantes y estrambóticos que parece que salieron en la película. De hecho, cuando sale Skeletor con una corona así con una hacia arriba, estilo de Moebius. Tenía que ser de él. Claro. Bueno, se encuentra ahí como influencias medio orientales, con esos tocados que usan en algunos países, las mujeres, así, yo creo que tiene
también hay como una cierta inspiración en otros lugares que no son de origen europeo. Sí, O sea, sí. toda esta cosa de esto mismo, de este intercambio cultural, ¿no? Sí, hay otro artista del que se hizo una película, Enki Bilal, no sé si lo conocen, igual es franco-belga, ¿Ya? y su cómic es como, digamos, futurista, pero ese futurismo que como post-apocalíptico. Bueno, no sé si tan post-apocalíptico, pero está súper en decadencia. Hay toxicidad, hay mutantes en ese mundo que crea, y él hace el guión y también dibuja. Entonces y su trabajo es, ¿cómo decirlo?, es bien sucio, podríamos decirlo. Las ciudades se ven así, por los manchones de pintura que también ocupan en su estética. Es una estética más como de un mundo usado ya, no tan pulcro. Claro, el cómic, o sea, el que leí yo, se llama la trilogía de Nicopol. Yeah. Y la película se llama The Immortal and Vimana. Se supone que llega una pirámide a Francia, se supone que están en Francia, y en la pirámide vienen los dioses egipcios. Ya. Y a él se le aparece Horus. Se supone que, o sea, digo, el personaje Nicopol, que se llama, lo habían enviado a quedar en criogenia y flotando alrededor del planeta. Entonces en un momento hay un satélite que lo golpea y lo empuja a la Tierra. Y ahí se encuentra con este Horus, y Horus se mete en el cuerpo de él y lo empieza a controlar. Horus quiere vivir, quiere ser humano, quiere sentir las cosas que hacen los humanos. Y ahí lo empieza a controlar y empieza a dirigirlo. Pero si se hizo una película, yo la vi y con un poco de 3D y es bastante interesante. No es una gran producción, pero es interesante. Y esa película que me comentaste el otro día, una que se hizo hace unos 3 años, ¿no? Esa o la era esa la que como de Egipto, ¿no? Que No, esa es de Alex Projects. Ah, ya. No, esa es otra. No, esta Immortal and Vimana es ¿de qué factura, de qué país es la película? parece que es francesa. Francesa. Sí. Y otra película que también está basada en cómic, que otra vez la dirige Luc Besson, Valerian. Ah, sí. Sí. También está basado en los cómics, no recuerdo los nombres de los creadores, pero Sí. Esa se estrenó hace un par de años. sí, con Cara de Lavín. Claro. Pato, tú ahí en el tema de lo que es la gráfica que tú has visto en los cómics europeos que conoces, me mencionaste lo que era Tintín, lo que es el mismo francés de Asterix. Obelix. ¿Cuál es tu visión de la estética de estos cómics? ¿Sientes que son historias, o sea, diseños originales, o lo encontráis como que son comunes respecto a la media de lo que se hace en los cómics? Tú que tienes como esa visión más del cómic estadounidense, donde hay quizás un estilo distinto. No, lo encuentro que son como entrete, son únicos. No son así como que uno está acostumbrado a verlo. Son los músculos, claro. Los trajes apretados y todo eso. De hecho, Asterix son gorditos. Sí, son como una persona, o así como tú, como yo, que Claro, como yo soy. que no se ven así como los gatos, que son así como los más poderosos, se ven como personas normales, inclusive, pero como los tratan así como que son básicamente unos guasos, ¿cachai? Cuando después se dan cuenta que la apariencia engaña, básicamente. Lo mismo que Tintín, porque Tintín lo miran es como un cabro normal. Flaco, chico, ¿no? Sí, porque que como que vive aventuras, pues como que lo miran a huevo y siempre sale adelante. Claro, eso es como una cosa muy también Como propagandística a lo mejor de Estados Unidos, de mostrar a eres tan musculosos. Es que son como cosas canon que tienen así como que tienen que ser así como músculo, como que te dan a entender como que así como para ser bueno, va a ser bacán, ¿cachai? Tienen que ser así como musculoso, fibrosito, ¿cachai? Mientras que en esto otro te muestran que es una persona normal, que tú sabes gordo, chico, pelado. Le falta la vivencia que tiene, bueno, la Sí, historia. pues da igual eso, como que eso no pasa a segundo plano. Sí, entonces es bien marcada esa diferencia, porque no
o sea, no recuerdo haber visto algo de cómic europeo donde se exagere tanto como en el norteamericano el tema de... Claro, lo que pasa es que hay lo parodias. anabólico, o sea, Hay un cómic, por ejemplo, en Alemania que se está publicando ahora, que de hecho lo pueden buscar en redes sociales, se llama Capitán Berlín. Capitán Berlín. Es como Captain Berlin, pero es como una parodia como el Capitán América, o sea, por eso se llama Capitán Berlín. Y claro, es como un superhéroe con un traje amarillo, un antifaz rojo y una capa roja. Y es como una especie de Capitán América, pero que lucha contra los totalitarismos europeos. Entonces, claro, desde un punto de vista tú igual te das cuenta que es como el concepto del superhéroe estadounidense, pero llevado a Alemania. Entonces tiene una estética como de los primeros años del cómic, ¿no? Es como muy similar el diseño del personaje, porque no eran tan musculosos, eran más reales. Claro. Yo creo que en ese sentido uno ya tanto era Superman, Batman, estos encapotados, como que cada país también quiere tener su propio superhéroe. El Capitán América podría ser de Capitán Sudamérica también. Sudamérica. ¿Está el Capitán Chile? Sí, eso mismo estaba pensando. ¿Recuerdas haber visto alguna vez una imagen del Capitán Chile? Era como la versión a cuenta de Capitán América. Literalmente a cuenta. ¿Y era con bandera chilena incluida en el traje o no? Sí. Bueno, igual es... Inglaterra igual tiene un personaje como con la bandera de Inglaterra. El Capitán Britannia. Con la bandera de Gran Bretaña. Sí. Bueno, eso igual que lo que dice el Pato, igual es como importante porque lo del canon, es como el canon de superhéroe, que es como lo que hablábamos el otro día en mi casa, pues, del tema de cómo, por ejemplo, Estados Unidos toma elementos que vienen un poco de esta imaginario que viene justamente de Grecia. Claro. Cuando nos hablan de que todo nace en Grecia, también el tema como de generar personas que tienen habilidades sobrehumanas, ¿cachai? Viene un poco del tema como el Partenón griego, de los dioses, ¿cachai? Entonces, de los hijos de Zeus, entonces como que el tema del superhéroe viene como a actualizar este imaginario que tiene muchos años. Entonces a eso me refiero adelante con que ¿quién inventó realmente el cómic? ¿Quién inventó realmente el concepto del superhéroe? ¿El que le puso el nombre superhéroe o el que tomó realmente lo medular, ¿cachai? De hecho, hasta las poses que adoptan muchas veces los superhéroes tienen mucho que ver con las esculturas griegas, porque tienen como esas, como idealizados, así como que tienen pero eso es curioso, por ejemplo, que Estados Unidos, uno de los elementos que lo diferencia de Europa, sea tomado de Europa. ¿Me cachai? Es como el posicionamiento que tiene Estados Unidos, como de tomar elementos de, por ejemplo, Thor. ¿Cachai? Que es un tema súper del folclore europeo, pero lo tomaron los gringos, ¿cachai? Lo transformaron en un personaje de la Marvel. Sí. Que de hecho no tienen una mitología los norteamericanos. Eso. Entonces, tienen una mitología. Los europeos tienen todo eso en diferentes, los alemanes, los italianos también, de Roma o de Grecia. Tienen de dónde sacar elementos. Adoptaron elementos externos, porque de hecho hasta para el tema de la construcción de la identidad norteamericana, de los padres fundadores y todo esto, como que se agarran de temas de mitología de Europa, más que de algo propio, porque lo propio de allá son los de los pueblos originarios de Estados Unidos, pero sabemos que como fue el choque cultural ahí no hay un intercambio, quizás ahora se está dando más, pero no se había dado que el colono estadounidense se preocupara de indagar en esta mitología nativa, entonces se agarraba de lo que venía de Europa. Desde el punto de vista de lo que estabas mencionando, de cómo el panteón griego se ve reflejado también de alguna forma en los superhéroes, en la influencia en Estados Unidos. ¿Sientes que a lo mejor Europa está al debe de eso, como de agarrar su folclore, su tema, o porque quizás han priorizado más lo contemporáneo, quizás más que... No, los europeos lo hacen bien, lo hacen súper bien. O sea, piensa que, no sé, por poner un ejemplo, el bolero, o sea, yo, en ese sentido no estoy muy documentado ni informado, pero piensa que si tú vas a Europa y por cada libro que levantas sobre el Señor de los Anillos, ponte,
debajo de ese libro voy a encontrar miles de publicaciones que inspiraron la creación del Señor de los Anillos, que yo siento que eso tiene una base súper europea en términos folclóricos. ¿Cachai? O sea, La composición de ese universo, como que donde conviven troll con elfo y todo eso, es súper europeo. Entonces, en ese sentido yo creo que ellos deben tener una cantidad de autores y de publicaciones porque son propios. O sea, ¿quién mejor que los europeos para darte una cátedra de mitología de la Tierra Media? Y de hecho son muy expertos en adoptar mitología foránea igual, porque por ejemplo a mí siempre me llamó la atención lo exitoso que se dice que fue en Europa en su momento la Araucana, donde justamente se describía a los héroes mapuches y se los igualaba con los héroes griegos y todo esto. Entonces en Europa estos relatos fueron bastante bien recibidos porque como que se produjo una idealización del mapuche independiente de que como de la pluma de quien lo escribió, pero como que ellos en el fondo tienen esa permeabilidad de adoptar estos elementos de otras culturas como para y le dar un valor. Claro. Entonces quizás esa es como una cierta forma de ventaja para las otras culturas que han sido de alguna forma invadidas o conquistadas por Europa, de que de alguna forma igual hay una corriente que destaca o rescata elementos culturales de esos países que de lo contrario se pierden de alguna forma, porque en los mismos países a veces no son valorados como pasa acá, porque sabemos que más se valora a veces nuestra cultura fuera de Chile que en Chile mismo. Sí, sí. ¿Tú igual Francisco, tienes alguna experiencia leyendo cómic europeo? ¿Hay algo que te llama la atención? Yo lo que he leído de cómic europeo es justamente Tintín, que es como lo más clásico, también Asterix y Obelix, y algo, pero he visto así bien a la pasada algunos de ahora contemporáneos que por tema de las redes sociales que ubico personas que están metidas en el tema del cómic, uno belga, que Orbit, que se llama, el guionista es ciencia ficción, el guionista es belga, pero ha desarrollado su carrera en Suecia. Yeah. Y hay otro que lo he visto así a la pasada, porque no sé, creo que está en proceso todavía, que es un sobrino que creo que tú lo conoces, Yayo, Cristian Fernández, que está como guionista de cómics allá en Alemania. Como yo no sé alemán, he visto más bien el cómic, pero no me he detenido a la historia. Entonces, pero es como eso lo contemporáneo, pero lo clásico es lo otro, como que bueno, y mucho también he visto el tema de lo que mencioné delante, el tema del cómic, o sea, no tanto cómic, sino que el tema de la caricatura, de cómo me tocó verlo por temas de estudio, cómo se aborda la caricatura en Europa desde la época de la Segunda Guerra Mundial, se fue usando como medio de propaganda justamente para de alguna forma burlarse de la autoridad. Pero eso ha sido como mi experiencia con el tema del cómic europeo, más bien. Pero entiendo que tiene mucha más creatividad que el norteamericano, donde quizás se rigen más por un molde de mercado, porque la quieren vender. Entonces, sí. Ahí no sé, en el caso de ¿cómo se llama? De las editoriales europeas, si hay alguna que sea como referente, así como tenemos en Estados Unidos DC, Marvel, que son como referentes de lo popular, pero me da la impresión que como que en Europa quizás es más, son muchas más editoriales. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, recuerdo cuando chico haber leído harto de editorial Glenat, que es una editorial que está en España, pero que es una editorial, si no me equivoco, no sé si es catalana o está ubicada aquí lo voy a buscar al tiro. A mí me llama la atención porque ellos publicaban mucho material. Recuerdo que tenían El Cuervo. Ya. Me acuerdo que ellos adaptaron en español el Cuervo, pero además tenían cómic independiente. Ya. O sea, distribuían y a la vez publicaban historias originales. Claro. Entonces, claro, aquí dice era de Barcelona. Era una filial de una editorial francesa. Entonces, en España, por ejemplo, pasaba que habían editoriales, por ejemplo, que eran catalanas, editoriales que eran vascas,
editoriales que eran, no sé, pues como que cada localidad tenía su propia editorial de acuerdo a su propio idioma igual. Sí. Entonces eso es lo interesante que yo encontraba de España, que ellos, por ejemplo, publicaban material pero con su lenguaje correspondiente, entonces de esa forma rescataban y mantenían algo que era súper propio de ellos, ¿cachai? Y bueno, yo por otro lado también recuerdo cuando chico que leía editoriales europeas que traducían cómics estadounidenses en Europa. Por ejemplo, estaba la Ediciones 5, que era una editorial española que publicaba DC, tenía la licencia para DC, pero además publicaba también cómic europeo hecho en España. Norma también es una editorial muy... Claro, Norma fue posterior, pero sí, igual ellos... Abarca mucho material de Estados Unidos, sí. No sé de qué editoriales, pero como que... O sea, yo recuerdo tener cosas de Norma de cuando publicaban Dark Horse. Por ejemplo, Aliens, Indiana Jones, Terminator. Después empezaron a abarcar más cosas de DC, pues publicaban Sandman, pero del Sandman de los años 40, el que tiene la máscara de gas. De Lobo también publicaron harto. Bueno, mangas también salieron para todos los mercados también. Claro. Desde esa perspectiva quizás son editoriales que se dedican más a la distribución, más que a la publicación de historias originales. Claro. Claro. Y bueno, estamos casi al final del programa, pero antes de cerrar, ¿cuál dirías tú que es como una joyita que uno puede ir a recomendar, así como decir, esto no hay que perdérselo del cómic europeo, quizás de lo que es menos tradicional? ¿Hay algo que tú como que te gustaría destacar? El corto maltés. O sea, yo en lo personal considero, obviamente hay mucho, por ejemplo, dejamos de lado cosas de Moebius, dejamos de lado cosas que incluso Jodorowsky también hizo, Jiménez, que es un dibujante argentino, pero que está todavía radicado en Europa, que publicó mucho y que falleció. Pero yo creo que el corto maltés, por un tema de como para comenzar a introducirse al cómic, yo creo que el corto maltés es una buena forma de comenzar porque agrega elementos históricos. Entonces tú vais como entendiendo cómo, no solamente vais entendiendo cómo se ha desarrollado la historia, sino que además la vais entendiendo desde el punto de vista europeo, ¿cachai? Entonces yo encuentro que es un buen cómic. De hecho, me atrevería hasta a decir que hay muchas cosas, similitudes con Indiana Jones. No quiero decir nada más. Ahí lo dejo a criterio de cada uno. No sé si... Se le pide una película también. ¿Del corto maltés? Sí. ¿O de Indiana Jones? De las dos. Sí. No, yo por lo menos recomiendo el... ¿De qué año data? Más o menos eso. Lo que pasa es que hay publicaciones que vienen, no sé, pues de los 80, de los 70, o sea que son muchos tomos. Entonces, Asterix y Obelix también es un cómic que yo recomiendo como como para los más chicos, como para los más niños. Y aunque suene muy ridículo, los pitufos. ¿Verdad? Los pitufos también son... Como para los más chiquititos también, como para sacarlos de pronto de la capa y del antifaz. Bueno, del corto maltés hay unas animaciones que están en YouTube. Ah, claro. Están bien hechas, tienen buen guión y tienen... Bueno, el guión, los diálogos están bien armaditos. ¿Tiene producción de fans o de oficial? Yo creo que oficial. Sí. Qué bueno. Tiene buena música también. Te dan ganas de tener un cómic de corto maltés y leerlo. Te inspira a leerlo. Sí. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de FISIP al Día. Agradecerles una vez más a todos por estar acá. Pato, gracias. Un saludo. A ti igual, Yayo, una vez más nuestro caballito de batalla en los temas de cómics. Muchas gracias. Bueno, así pasa cuando uno se maneja en un tema, ¿verdad? Y bueno, Jorge, igual, gracias por estar acá también. Gracias, Francisco. En este tema. Y recordar que se viene la Expo FISIP. Estamos justamente en el proceso de anunciar todas las actividades que se van a realizar, los participantes y con los concursos que estamos lanzando en redes sociales, y que estén atentos porque estamos haciendo concursos a través de Instagram. Y no falten el 19 y 20 de octubre en Santo Tomás, ahí los vamos a esperar con charlas, con exhibiciones,
concurso cosplay, el concurso literario que ya está en las redes sociales para que quienes quieran escribir puedan ahí enviarlo y participar. Oye, ¿puedo dar ¿Sí? también difundir Por supuesto. que no es europeo, No, tampoco es gringo, pero tiene influencia eurocéntrica. pero no, es anti-eurocentrista también. Ya. Las pestilentes aventuras animadas de Sobaco, para que la gente se meta al canal de YouTube de Sobaco, Sí. con Z y con K. Exacto. Está quedando solamente un capítulo para terminar la temporada. Sí, ayer estrenamos el capítulo número 5 en el Jarana, fue harta gente y quiero agradecer igual a la gente que fue, a la gente que apoyó, e invitar a la gente que vea los capítulos porque siempre va a ser interesante hacer de este planeta un lugar peor, así que estamos subiendo esos capítulos, así que para que lo vean. Sí, invitamos a ver ahí en el canal de YouTube de Sobaco y a la espera de ahora ya en noviembre se nos viene el capítulo final. Así es. ¿Hay planes de hacer una segunda temporada de la Festilenta Aventura? No sé, yo prefiero, primero quiero terminar la temporada 1 y Ya. después ahí vemos qué pasa, porque es difícil hacer, o sea, no es imposible, pero tenés que coordinar harto esfuerzo. Sí. Y a veces ese esfuerzo quizás no es compensado como uno quiere o como uno espera, ¿cachai? Sí. Entonces hay que evaluar, hay que evaluar hartas cosas para ver si es que viene una segunda temporada, pero por el momento hay que disfrutarla primero. La primera, así es. Así que todo invitado a la Pestilente Aventura Animada de Sobaco en YouTube. Y nos estamos escuchando en una próxima edición de Física al Día. Esperamos que ahí nos manden saludos, ya nos han enviado algunos saludos a través de YouTube, así que gracias por preferirnos y Compartan sus cómics. compartan sus cómics, sí, nos gusta mucho eso de que se produzca una interacción ahí. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego, chao chicos, chao. Chau, chau.